Licenciado Alain Robert Claros Flores. Abogado licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, diplomado en Asesor Estratégico e Inteligencia, diplomado en Delitos de Lesa Humanidad y Genocides, presenta el GUSO, Formación Política, Módulo 1, Doctrinas Políticas. Bien, continuando. Habíamos visto en qué se basa, estamos viendo las doctrinas políticas autoritarias o totalitarias, ¿no? Y habíamos visto lo que era el fascismo, el nazismo, el socialismo, marxista-leninista, y ahora vamos a ver algo que me olvidaba y que quiero hacer recalcar en esto es lo siguiente. Todo político, para poder gobernar un país, una nación o determinada gente, tiene que entender los conceptos del bien y del mal. No parecen conceptos básicos que cualquiera podría saberlo, pero se van a dar cuenta que no es así. ¿No? Ni en la escuela ni en colegio nos enseñan esos conceptos. Obviamente lo sabemos intrínsecamente. ¿Qué significa eso? De que nos damos cuenta qué es el bien y qué es el mal. Pero un político no solo tiene que darse cuenta, tiene que entender el concepto del bien y del mal. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando un político entiende eso, sabe qué decisiones tomar, qué decisiones están bien, qué decisiones están mal, y a la vez evita convertirse en un dictador o a la vez en un fanático religioso, que ambos extremos en política son perjudiciales. ¿No? ¿Por qué? Porque un dictador, cuando no sabe la diferencia entre el bien y el mal, ¿qué es lo que hace? Y trata de imponer su voluntad por sobre la voluntad ciudadana, ¿no? O trata de gobernar de una manera en que solo satisfaga a lo que es los intereses del partido o de los gobernantes. ¿No? Y un fanático religioso cuando llega al poder, ¿qué es en lo que deriva? ¿No? En que siempre trata de dar la otra mejilla, entonces se le suben encima. ¿Eso qué significa? De que es fácil para las personas perversas hacer que una persona que tenga, o un político que sea fanático religioso de determinada religión, entonces sea fácil de que caiga, ¿no? O al contrario, los fanáticos religiosos como en el Medio Oriente, ¿no? Entonces, como ellos tienen un dogma, o sea, el partido político está estrechamente ligado a lo que es la religión. En el caso del Medio Oriente, el Corán, ¿no es cierto? Entonces, como su religión se basa, o su política se basa en la religión, ellos a lo que incurren usualmente es a un fanatismo exacerbado, ¿no? Entonces, cuando pasan a ese, digamos, a ese rumbo o a ese extremo, lo que hacen es aplican leyes injustas, ¿no? O leyes que ya no corresponden a la realidad de la sociedad. Porque usualmente hemos visto de que la mayor parte de las religiones tienen origen muy en la historia del hombre, ¿no? O sea, de muy atrás, donde su realidad era muy diferente. Por ejemplo, y esto nosotros tenemos que saberlo, por eso lo menciono. Si nosotros analizamos la Biblia, que un político debe hacerlo, o sea, no solo la Biblia, tiene que estudiar religiones comparadas, ¿no? Tiene que analizar la Biblia, el Corán, los evangelios apócrifos, lo que es los Vedas, el Talmud, ¿no es cierto? Cuando analizamos la Biblia de forma didáctica, por así decirlo, o sea, sin el interés de fanatizarnos en algo, encontramos incongruencias, ¿no? Una de las incongruencias de la Biblia es que prohíbe trabajar los domingos, porque supuestamente en la Biblia son días de descanso, ¿no? Y en la antigüedad, a quienes, bajo pena de muerte, ¿no? Y en la antigüedad, a quienes hacían cumplir al pie de la letra eso, o sea, eran los que vivían en ese tiempo. Entonces, si pillaban a alguien trabajando un domingo que era día de descanso, porque Dios había dicho eso, de que nadie podía ni siquiera levantar su cama, ¿no? Los domingos, o donde dormía, entonces lo lapidaban hasta que muera. Y eso se cumplía, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber de que hay extremismos en casi todas las religiones, ¿ya? Y eso era acorde a su época. Entonces, según ellos, en su época estaba bien, ¿no? Por eso justamente cuando Jesús llegó, nació, se rebeló contra todo ese sistema,
¿no? Por ejemplo, cuando él sanaba a los, hacía milagros días de descanso, los mismos sacerdotes de Caifás le increpaban. O sea, le decían, ¿por qué tú tienes que sanar a la gente en día de descanso? Entonces tenemos que ajusticiarte, querían apedrarlo, querían matarlo. Entonces Jesús muchas veces tenía que escapar, ¿no? ¿Por qué? Porque eran así de ilógicas sus leyes, porque estaban ligadas a la religión, ¿no? Actualmente pasa casi lo mismo en el Medio Oriente, como aún su religión está ligada al Corán, ¿no es cierto? Mujeres que no usen el velo, entonces son latigueadas. El último caso que hemos visto es de una cantante que se presentó, una cantante en el Medio Oriente, que se presentó, dio su concierto y sus autoridades decidieron darle un castigo, 27 latigazos, ¿no? Por haberse presentado a cantar sin el velo, ¿no? Entonces nosotros como políticos tenemos que saber que todo corresponde a una determinada época. Por eso no es bueno tomar a las religiones al pie de la letra. O sea, como les había dicho antes, no, las religiones son una guía para que nosotros sepamos diferenciar el bien del mal. Cuando un político toma ese concepto y lo hace válido, tanto en su política como en su gente, como en su sistema de justicia, entonces aprende de que no puede crear leyes injustas, no como eso de trabajar los domingos, por ejemplo, que actualmente es ridículo, ¿no? Que se tenga que apedrar a alguien por trabajar un domingo, entonces es absolutamente ridículo, pero que existía en la Biblia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver eso, ¿no? O sea, no es, digamos, una forma de desacreditar la Biblia, sino de que todo tiene su época, ¿no? Entonces, en ese tiempo, en esa coyuntura, cuando fue escrita la Biblia, para ellos estaba bien, aparte eran pocas personas, entonces ellos trataban de, obviamente, en base a sus creencias, cumplir lo que Dios decía, según ellos, ¿no es cierto? Pero en estas épocas no podemos tomar esas decisiones como lo hacían en esa época. Es lo mismo con el Corán, ¿no? Lamentablemente el Corán sigue vigente. Entonces en el Corán igual tiene castigos bien absurdos, ¿no? Como les dije, el último caso de esa cantante que, si no me equivoco, creo que era iraní o de Afganistán, algo así, que dio un concierto sin velo y sus mismos gobernantes la sentenciaron a 20 latigazos por no usar velo, ¿no? Y eso es extremadamente ridículo. Entonces, nosotros como políticos tenemos que saber eso, ¿no? Y para analizar un texto religioso, lo primero que tenemos que aprender es el concepto del bien y del mal. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos qué es el bien y qué es el mal, entonces no vamos a poder definir claramente qué decisiones tomar, qué decisiones están bien y qué decisiones están mal. Porque en política todo se resume en las decisiones que uno toma, ¿no? Porque administrar un Estado es tomar decisiones. No puedes esperar a que todo se arregle de por sí, ¿no? Cuando tú tienes, por ejemplo, una sublevación o cuando tú tienes, como actualmente, ¿no? La gente que hace bloqueos, paros, quieren cercar toda una ciudad, tienes que tomar decisiones, pero tienes que basarte en una lógica, no ser visceral, no ser hormonal, o sea, no decir, bueno, aquí están haciendo bloqueos y hay que matarlos a todos, digamos, porque eso te traería consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un político? Tiene que analizar, hacer un análisis de la situación, ver cuál es la decisión más correcta y a la vez estudiar el por qué se ha dado eso, ¿no? O sea, por qué la gente ha salido a marchar, por qué la gente ha salido a bloquear, todo ello, porque eso en planeamiento te ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Porque cuando tú tomas una decisión visceral o una decisión hormonal, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo único que vas a hacer es acelerar tu caída. Por ejemplo, lo que ha pasado con Goni, ¿no? Goni, ¿qué es lo que ha hecho? Sacó policías, militares, entre ellos han disparado a la gente, ha habido una especie de genocidio y eso ha acelerado su caída, ¿no? O lo que está haciendo actualmente el gobierno, que ha dictado un estado de sitio. Obviamente no han analizado la situación del por qué se ha dado. Entonces ha sido una decisión visceral y es una decisión
que ellos han tomado sin tomar en cuenta las consecuencias. Por eso cuando nosotros en el diplomado de inteligencia, como asesores de inteligencia, nos enseñan siempre a hacer lo que es estimaciones estratégicas. ¿Qué son estimaciones estratégicas? Tener que pensar qué pasaría si tomamos esta decisión, qué pasaría si tomamos la otra decisión, ¿no es cierto? Porque en este caso, por ejemplo, cuando uno sabe esas cosas, ya prevé lo que va a pasar. En el caso de Bolivia, en el actual caso, ¿no?, en el que estamos supuestamente en un estado de excepción, ¿qué es lo que relativamente pasaría o lo que va a pasar cuando nosotros vemos esto de estimaciones estratégicas? ¿No? Tomaron la decisión de plantear un estado de excepción, ¿no? Están desbloqueando los caminos con policías y militares, ¿no? Uno que sabe sobre inteligencia estratégica sabe que no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque no se ha solucionado el problema de fondo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los comunarios? Van a hacer guerra de guerrillas, como lo que era, lo que hacía el Che, por ejemplo, ¿no es cierto? O lo que hacían en Sendero Luminoso, ¿no? Que es retirarse una vez de que se vayan los policías y militares, otra vez van a volver a bloquear. Entonces va a ser un tira y afloja en ambos bandos, ¿no? Y si las cosas escalan a mayor rango, como por ejemplo que haya muertos, ya sea de un lado o de otro, el gobierno Rodrigo no va a tener salida. Y eso, lamentablemente, es porque ellos no estudian política. O sea, no están solucionando el problema de fondo. Y han tomado una decisión visceral que puede traerles consecuencias muy fuertes, ¿no? Entonces nosotros como políticos tenemos que saber eso. ¿Y cómo nosotros tomamos una decisión? Justamente sabiendo los conceptos del bien y del mal, ¿no? Bien, entonces para tomar decisiones siempre nosotros tenemos que pensar qué está bien y qué está mal de una forma que tengamos criterio, de una forma que se tome una decisión lógica. Y para saber qué está bien y qué está mal, entonces tenemos que aprender esto, ¿no? ¿Qué es el mal? El mal es aquello que constriñe el espíritu y quita la paz al alma. Por ejemplo, ¿no?, un ejemplo más contundente es, digamos, un sentimiento de intranquilidad frente a un acontecimiento provocado por decisión humana, ¿no? Cuando un criminal, por ejemplo, asesina a una persona, esa culpa le quita la tranquilidad espiritual, lo que hace que se constriña su espíritu. Entonces, es la forma más, o sea, es el ejemplo más real de lo que es el mal, ¿no? Lo que hace que la persona tenga un cambio en el comportamiento normal, ¿no? Lo mismo pasa con quienes cometen violaciones, pedofilia, los alcohólicos, los drogadictos, ¿no? Porque eso se llama corrosión espiritual, ¿no? Una vez de que uno sobrepasa el límite entre lo que es el bien y el mal, muchas veces es un límite sin retorno. Por ejemplo, cuando alguien mata a otra persona, tu espíritu se constriñe. ¿Qué significa eso? De que es como una oscuridad que te va encerrando, ¿no? Ahora, obviamente, eso depende de las circunstancias. Es muy diferente a alguien que mata con alevosía, ¿no?, con ensañamiento, que va y por rabia o por algo va y mata a otra persona, a alguien que mata por accidente, ¿no? Como una persona que está manejando su auto, se le atraviesa a alguien, entonces lo mata. Obviamente va a sentir esa falta de tranquilidad, no va a sentir ese constreñimiento de espíritu, no va a sentir paz en su alma, no. Pero él también va a saber de que no ha sido con intención. Entonces él puede redimirse. Quienes no se redimen son quienes quienes pasan de la maldad a la perversidad. Por ejemplo, los violadores, pedófilos, los que muchas veces los drogadictos, ¿no?, que por conseguir o por estar en estado de drogadicción recurren a la violencia, a los crímenes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que el mal es eso, ¿no? Y en base a eso también saber dividir a nuestra sociedad, porque ¿cuál es la tarea fundamental de un gobernante? ¿No? La tarea fundamental de un gobernante es administrar al ser humano, administrar a su sociedad. Y para administrar al ser humano y a su sociedad, lo que tiene que hacer es conocer al ser humano,
qué es el ser humano, tanto en su existencia como en su esencia. Y aquí entramos al campo del existencialismo y esencialismo. Por eso la política también es una filosofía, ¿no? Que engloba todas las carreras, todo el pensamiento humano y todo ello. ¿Por qué? Por ejemplo, para los socialistas, y eso es algo que nosotros tenemos que saber, como ellos se basan en lo que es el materialismo científico, ¿no? El ser humano es solo materia, ¿no? Entonces, un socialista que se respete va a decir, según la teoría de Marx, el ser humano es solo materia, por eso nos basamos en el materialismo científico. O sea, muere el cerebro y ahí acaba todo. No existe el espíritu, no existe el alma, no existe Dios, ¿no? Por eso los socialistas relativamente son ateos gracias a su principio de materialismo científico, materialismo histórico, ¿no? Entonces para ellos, el ser humano es solo existencia. No existe la esencia, o sea, no hay espíritu, no hay alma, no hay Dios, ¿no? Y por eso es que ellos, como les dije, y como hemos avanzado en la anterior clase, se basaban todo en la ciencia. Sin embargo, para un liberalista, el liberalista es idealista. ¿Qué significa de que el liberalista cree en Dios? ¿No? Entonces él dice, no, la existencia humana para el liberalismo parte del Génesis del Antiguo Testamento, ¿no? Donde dice que Dios creó a Adán, ¿no? Y Eva, y a los que nosotros estudiamos, por ejemplo, estudiar religiones comparadas en política es más profundo, o sea, no lo estudiamos como civiles, ya lo estudiamos de una manera más, donde nos adentramos más, ¿no? En lo que es la religión. Y ahí es donde leemos, por ejemplo, los evangelios apócrifos. ¿Qué son los evangelios apócrifos? Es todo lo que la Iglesia, el Vaticano, ha sacado de la Biblia, por considerarla que era subversiva, que era, digamos, que podía hacer daño a los reyes de Europa, ¿no? Que podía hacer que la gente, que instaba a la gente a sublevarse contra la corona o contra los presidentes, digamos, ¿no? O contra los reinados de esa época, ¿no? Y entre los evangelios apócrifos está una historia sobre el origen del ser humano, donde nos dice que Dios creó a Adán y a Lilith, ¿no? Si nosotros buscamos Lilith en redes sociales o le preguntamos a la inteligencia artificial quién es Lilith, nos va a decir que Lilith fue creada junto a Adán, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, digamos, con Eva? Es que cuando Lilith fue creada era superior a Adán, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos esto de existencialismo y esencialismo, ahondamos profundamente, ¿no? Por ejemplo, sabemos de que relativamente Lucifer fue creado como un ser de luz, ¿no? Cuando fue creado era un ser perfecto, era parecido, casi parecido a Dios, ¿no? Lo que Lucifer no tenía era el poder de crear vida, ¿no? Y justamente el ser de luz, ¿por qué se revela ante Dios? Es porque él quería el poder de crear vida, él quería libre albedrío para todos. O sea, él decía, no, Dios es un dictador, entonces nosotros deberíamos tener el poder de crear vida, les decía, ¿no? A los ángeles, a los arcángeles, ¿no? Y decía, tenemos que sublevarnos y tomar el poder. De esa manera es que si nosotros analizamos todo ello, también aprendemos, ¿no? De que ya luego Dios, hay una guerra enorme entre lo que es entre ángeles, arcángeles, y de ahí surgen lo que es los ángeles caídos. El ser de luz se convierte en Lucifer, ¿no? Y quienes ganan la guerra son los arcángeles, ¿no? Que son Miguel, Antiel, Rafael, ¿no? Que son 7, ¿no? Que si nosotros buscamos igual en inteligencia artificial o en Google, entonces ahí nos dan toda la historia de cómo han sido las batallas y cómo el arcángel Miguel le gana a Lucifer. Todo eso, por ejemplo, está en nuestra cultura. Si nosotros vamos al carnaval de Oruro, ¿no? La diablada, por ejemplo, que es tan bonito, ¿no? Se ve diablitos bailando, con ositos, las chinazupa y todo bonito, ¿no? Tiene esa esencia cultural. ¿Por qué? Porque todo eso ha venido con lo que era el catolicismo. Cuando los católicos enseñaban eso a la gente, los mestizos, ¿qué hicieron? Dijeron, no hay que hacerle una fiesta, hay que recordar de que el mal es el que ha perdido y que quien ha ganado es el bien, ¿no? Por eso toda esta cultura de Oruro, que es muy bonita, que
que la respetan en muchos países, que es algo muy, muy nuestro que tenemos en la Diablada, emulan lo que ha sido la guerra entre el bien y el mal. ¿No? Por eso es que también hay un ángel adelante que guía a todos los diablitos en todo el trayecto, ¿no es cierto?, del baile, y emulan esa batalla, donde el arcángel Miguel vence a lo que es Lucifer y todos los diablitos entran arrodillados para la Virgen. Entonces, eso es esencia, esencialismo. Entonces tenemos que darnos cuenta nosotros como políticos de que el ser humano es existencia y esencia. Cuando hablamos de existencia, obviamente nos referimos a lo que es lo material. Por ejemplo, lo que es nuestra materia biológica. ¿No? ¿Por qué sentimos, por ejemplo, frío? ¿Por qué sentimos hambre? ¿Por qué sentimos sueño? Todo eso engloba lo que es el existencialismo. O sea, tanto el bien como el mal. ¿Por qué sentimos dolor cuando nos caemos? O dolor espiritual, por ejemplo, cuando se muere una mascotita o se muere un familiar, ¿no es cierto? Entonces, todo eso engloba lo que es el existencialismo, ¿no? Y una vez de que nosotros entendemos esto, de que el ser humano existe, o sea, existe en el sentido material, como políticos sabemos que parte de esa existencia y parte de administrar al ser humano es satisfacer sus necesidades básicas para que el ser humano no muera. Por ejemplo, la necesidad de alimentación, que es la principal. Segundo, la necesidad de que el ser humano tenga un abrigo o hogar, ¿no? O sea, tenga donde vivir, viva cómodamente, ¿no? Tercero, de que el ser humano tenga un trabajo estable, con que se compre su ropita, se compre su alimento, ¿no? Entonces, esa es la filosofía que tiene que tener un político. Saber qué es el ser humano en existencia. Porque cuando tú sabes eso y puedes satisfacer las necesidades básicas de tu población, ¿qué es lo que haces? Administras bien el Estado, ¿no? Justamente porque les estás haciendo lo que te corresponde hacer como político, que es administrar a la población de tu territorio. Porque política es eso, es administración del Estado, y administración del Estado es administrar la vida de los seres humanos que viven en tu territorio. O sea, saber cómo administrar los recursos naturales para satisfacer necesidades básicas, que usualmente son tres, ¿no? Que son alimentación, ¿no? Que es abrigo o hogar, y tres, un trabajo estable, donde el ser humano pueda realizarse, ¿no? Eso, para entender todo eso, entonces tenemos que saber qué es el mal, ¿no es cierto? Entonces, cuando sabemos qué es el mal, también sabemos ponerle un límite a ciertas cosas, ¿no? De esa manera es que, bueno, y lo que es esencialismo, que eso, a ver, lo diremos en grandes rasgos. El esencialismo es lo que un humano es. Por ejemplo, su cultura, su religión, su idioma, lo que es en esencia, su forma de pensar. No, cuando hablamos de esencialismo, tenemos que entender que todos los seres humanos, si bien somos iguales y a la vez diferentes. Iguales en qué forma, en que todos tenemos dos ojos, dos pies, ¿no es cierto? Pero, y espiritualmente también estamos compuestos por un espíritu y un alma. ¿Cuál es la diferencia entre un alma y un espíritu? Es que el alma es, por ejemplo, lo básico, la instancia que nos ayuda a sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, a ver, es el instinto en sí. Los animalitos tienen alma, pero no tienen espíritu. ¿No? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? De que el animalito come, se reproduce por instinto, no lo hace por elección, ¿no? A diferencia del hombre, ¿no? El hombre es relativamente uno de las existencias que se da cuenta de su existencia, algo que no tienen los animalitos. Una vaca, por ejemplo, no sabe que existe, porque es un ente. ¿Qué es un ente? Si ustedes ven los ojitos de la vaquita, es vacío ahí adentro, es como si no hubiera nadie. Entonces la vaquita va y come, ¿por qué? Por su instinto. Sabe que tiene que comer porque huele el pastito, entonces ya le gusta comer, ¿no es cierto? O se reproduce, ¿no? Ve una vaquita, entonces sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Sin embargo, el ser humano no. El ser humano, como sabe que existe, tiene conciencia de su existencia, lo hace por elección. No, por eso también es una gran diferencia entre el bien y el mal.
Los animalitos no tienen la maldad que tiene el ser humano. No, por ejemplo, cuando un animalito mata a otro, no lo hace por maldad, lo hace por instinto. ¿No? Si un jaguar ve a un ciervo y el jaguar tiene hambre y tiene que alimentar a sus critas, va a matar al ciervo y les va a dar a sus critas. Pero no va a matar a todo el rebaño. ¿No? Solo está matando, ¿por qué? Porque tiene hambre, porque necesita comer. ¿No? Y por más de que el demás rebaño estén alrededor de él, no lo va a hacer, porque solo ha matado para satisfacer su necesidad de comer. No, sin embargo, el ser humano puede llegar a la perversidad. Por ejemplo, con los grandes dictadores que por mantenerse en el poder matan a millones de personas, como ha pasado con Mao Zedong en China, por ejemplo, ¿no? O como ha pasado con Hitler, las barbaridades que han hecho con los judíos, ¿no? Entonces, eso también nosotros tenemos que saber, ¿no? La diferencia entre el bien y el mal, la diferencia entre los animalitos que solo tienen almas relativamente y el ser humano que tiene espíritu, ¿no? Porque el espíritu es lo que nos da a nosotros la conciencia de saber que existimos, porque también tenemos alma. Por nuestro instinto, ¿no? De comer, nuestro instinto de buscar pareja, de buscar familia, es parte del instinto. Hasta lo de caminar es un instinto. Si ustedes se dan cuenta, cuando aprendemos a caminar, ni siquiera pensamos en que estamos dando pasos. Ya por instinto lo hacemos, ¿no? Entonces es lo mismo que tienen los animalitos. Entonces es importante que nosotros sepamos eso. ¿Por qué? No, porque cuando sabemos que el mal es aquello que constriñe el espíritu y quita la paz al alma, también sabemos de que hay un límite entre lo que es maldad y perversidad. No, por ejemplo, una persona mala relativamente es aquella que ha hecho algo malo, pero muchas veces sin intención. No, como les dije, alguien que atropella a alguien, mata a alguien, no lo ha hecho sin intención, entonces esa persona sufre. No construye su espíritu, quita la paz al alma, justo se da cuenta de que a quien ha matado tenía su familia, le vienen a reclamar, entonces esa persona sufre. No dice, ay, era que no saqué mi movilidad ese día, ya ni modo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tratar de remediar eso. Para eso está la justicia. Entonces se le aplica un sistema de justicia donde entra a la cárcel, rezarse daños, ¿no? Y esa persona puede redimirse. ¿Qué significa que puede redimirse? Que puede volver a lo que era antes, ¿no? O sea, es este sentimiento de que constriñe su espíritu y quita la paz al alma, va desapareciendo con el tiempo. Sin embargo, una persona perversa no. Cuando una persona pasa el límite de la maldad con la perversidad, no como pedófilos, violadores, ¿no? Más que todo lo que es narcotraficantes, tratantes de personas, tratantes de órganos o dictadores, una vez de que matan a una persona, esto de que constriñe su espíritu y quita la paz al alma, se les queda. Y esto se va enraizando. ¿Qué significa eso? De que ya la segunda persona que maten no lo van a sentir ya como algo malo, ¿no? Sino de que se van a acostumbrar a ese sentimiento. Por eso es que hay asesinos en serie, ¿no? Personas que matan una, luego matan otra vez, como aquí en La Paz, ¿no es cierto? Con ese joven que mató a tanta gente, ¿no? A 17 señoritas y todo ello, ¿no? O en Estados Unidos, los carniceros, que era Jack el Destripador y todo ello, ¿no? Y lo mismo pasa con quienes cometen violaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces una persona que comete esas aberraciones, ¿qué es lo que hace? Ese sentimiento de constreñir el espíritu y quitar la paz al alma, la convierten en algo normal. Y por eso lo que hacen es ya pasar a un límite de perversidad, ¿no? Entonces ellos ya más fácilmente pueden volver a hacer esas cosas perversas, ¿no? Como drogadicción o más que todo narcotráfico. Una persona, por ejemplo, que se dedica al narcotráfico sabe que está haciendo mal. No es que no sepa, sabe que está haciendo mal, pero lo hace por codicia, porque sabe que puede tener mucho dinero. No, pero también sabe de que primero está repartiendo drogas y está destruyendo familias. Segundo, sabe de que tiene que organizar su propio ejército, ¿no? Tiene que organizar sus propios proveedores, ¿no? Entonces, ellos ya se acostumbran a vivir con eso, con ese sentimiento, ¿no? Y por ello ya pasan al límite de la perversidad. Cuando una persona pasa el límite de la perversidad, en política, por ejemplo, un dictador, ¿no? Cuando mata por primera vez, se siente muy dañado, ¿no? Se constriñe su espíritu, le quita la paz al alma, pero ya
una vez que se acostumbra y dice ya ni modo, puede volver a hacerlo, ¿no? Eso ha pasado, por ejemplo, con Banzer en sus dictaduras. Las primeras veces que mataban eran algo que no querían volver a hacerlo, digamos. Pero han dicho ya ni modo, entonces tenemos que hacerlo, hacían desaparecer personas, todo lo mismo con Hitler, ¿no es cierto? A los primeros judíos, por ejemplo, que mataban, entonces la gente no estaba de acuerdo, pero Hitler les ha convencido de que lo que estaban haciendo era una tarea divina, todo ello. Entonces ellos mismos han aprendido a vivir con esto, con el constreñimiento de su espíritu y sin paz en su alma, ¿no? Entonces eso mismo pasa con todo gobernante, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ¿cuántos han muerto en los bloqueos? Los bloqueos han sentenciado a muerte a la población oncológica. Desde que el Explainer hizo este recuento de 9 fallecidos, la lista subió a 17. En el Explainer repasamos los nuevos casos. 18 de junio, Emanuel Flores Sanabria, un niño de 6 años nacido en Sucre, que luchaba contra el cáncer, fue trasladado a Santa Cruz a un centro especializado en oncología pediátrica. No logró llegar a tiempo. Cochabamba y Santa Cruz tienen pediatría oncológica. El resto de los departamentos lamentablemente no gozamos con este servicio. 11 de junio, tragedia en el lago Titicaca. Se trata del marino suboficial mayor Rolando Medardo Flores Arias y el suboficial inicial Miguel Ángel Iber Condori Mamani. Fallecieron al hacer un corredor humanitario para ayudar a la gente varada en los bloqueos. 15 de junio, el transportista José Alberto Quintanilla Torrico regresaba por rutas alternas desde el Yayagua a Oruro. Al intentar cambiar una llanta, el vehículo cayó sobre él, no recibió auxilio y falleció. 17 de junio, Rosaria Sánchez, paciente oncológica de Tarija, acudía cada 2 semanas a Chuquisaca para recibir atención médica. Durante el último mes no pudo cumplir su tratamiento y terminó haciendo metástasis. Era madre soltera y deja en la orfandad a 2 hijas de 10 y 13 años. Ha llegado en un estadio muy alto, lamentablemente igual a fallecer en el ICO. 12 de junio, Tomasa Figueroa Choque, paciente de Betanzos, Potosí. Según reportes del Instituto Chuquisaqueño de Oncología, no pudo acceder a morfina, que no llegó por los bloqueos y sufrió una muerte dolorosa. Estuvo postrada en cama y ha fallecido con mucho dolor, una muerte muy dolorosa, lenta. 7 de junio, la Defensoría del Pueblo identificó a José Ruiz Díaz, de 54 años, paciente oncológico en fase terminal, que se encontraba en Sucre. Buscaba viajar a su lugar de origen, Monteagudo. Nunca llegó y falleció en la carretera. No son vidas que se han perdido y que se podía evitar de que se pierdan. Y todas esas vidas van a espaldas del gobernante. Lo mismo ha pasado con Evo Morales, ¿no? Sus primeros muertos, luego ha empezado a hacer masacres en la Calancha, ha empezado a hacer masacres en el Porvenir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya se acostumbran a eso. El 13 de septiembre de 2008, cuando era presidente, Morales decretó un estado de sitio regionalizado en Pando. El argumento: los violentos enfrentamientos entre funcionarios de la prefectura de Pando y seguidores de su partido, el Movimiento al Socialismo. Esos enfrentamientos dejaron 15 muertos. Con el estado de sitio, Morales ordenó la detención del entonces prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien terminó detenido 11 años, hasta finales de 2019. El estado de sitio, como se llamaba entonces, incluía medidas más radicales que las del actual estado de excepción. Por ejemplo, incluía la figura del confinamiento, que consistía en detener a una persona y mandarla a vivir en lugares alejados o despoblados del país, principalmente a la selva amazónica de Beni o Pando. El estado de sitio de Evo Morales duró 70 días, hasta el 23 de noviembre de 2008. ¿Y por qué se suspendió a los 70 días? Porque la Constitución prohibía la convocatoria a referéndum durante la vigencia de un estado de sitio. Y el 25 de enero de 2009 se realizó el referéndum para votar por la nueva Constitución redactada por una accidentada Asamblea Constituyente. En resumen, en 2008 Morales aplicó un estado de sitio sin leyes que limiten la medida. ¿No? Y querramos o no, puede morir gente por acción u omisión. Por eso es que es muy importante que nosotros como políticos sepamos todo eso, para evitar pecar o ser, digamos, o sentirnos mal o llegar al lado de la maldad o perversidad por acción u omisión, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros sepamos eso, la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Bien, también están los casos de los asesinatos de los esposos Andrade, que fue ordenado por Evo Morales. En el año 2000,
una pareja desapareció durante los operativos de erradicación de la hoja de coca en el Chapare. Se trataba de David Andrade y su esposa, Graciela Alfaro. Transcurrió casi un mes para que fueran encontrados sin vida dentro de una fosa común. La autopsia médico-legal reveló la macabra forma en la que sufrieron antes de fallecer. El caso de los esposos Andrade desató indignación y todo tipo de especulaciones, pues se atribuía el asesinato a los grupos delictivos como el narcotráfico, e incluso había quienes involucraron a Evo Morales como el autor intelectual del crimen. En este video explicaremos todo lo sucedido que el 10 de octubre del año 2000, Graciela Alfaro, de 19 años, se dirigió al Chapare para visitar a su esposo, el teniente David Andrade, el cual se encontraba desempeñando sus funciones. Al concluir la visita, Graciela se tuvo que marchar, ya que debía rendir un examen en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba. Sin embargo, el puente que debía utilizar se encontraba bloqueado. David, vestido de civil, fue a encontrarse con su esposa para de esta manera intentar hacerla cruzar hasta el otro lado. Desafortunadamente, uno de los cocaleros lo reconoció. David Andrade era el jefe de comando de erradicación de coca y además tenía la función de detener a personas de las cuales se sospechara que sean traficantes de estupefacientes. Por esa razón, los esposos Andrade fueron capturados y llevados hasta un colegio de la zona. Según las declaraciones de los hermanos de David, comentaron que Evo Morales, dirigente cocalero en aquel entonces, se reuniría con ellos, ya que se encontraba en el Chapare junto a Margarita Terán. Momentos después, Margarita, dirigente del Trópico, discutió con Graciela y seguidamente llamó a Crisóstomo Rodríguez y Marcelino Vargas, los cuales, junto a otros hombres, comenzaron a golpear a la pareja y a otros dos sargentos capturados, Gabriel Chambi y Silvano Arroyo. Posteriormente, fueron llevados a otro sitio y acabaron con sus vidas. Tras la golpiza, Graciela Alfaro fue apresada por los hombres presentes y obligaron a David Andrade a que viera lo que le estaban haciendo a su mujer. Luego de casi 12 horas de tortura, a las 10 de la noche, fueron llevados hasta un río cercano. Cavaron una fosa común mientras los esposos rogaban por sus vidas. David Andrade fue asesinado con un picotazo en la cabeza. Graciela suplicó por su vida, pero como estaba llorando, le cortaron los senos y luego le dieron fin a su existencia. Después enterraron los cuerpos y se retiraron del sitio. Pasaron más de 20 días para encontrar los cadáveres de los esposos Andrade en el sindicato agrario Churo de Chimoré. El 4 de noviembre del año 2000 se realizó la autopsia médico-legal a los cuerpos. La causa de muerte fue por politraumatismo encefálico craneano y en el caso de Graciela, traumatismo abdominal. Se formaron varias hipótesis sobre los autores y tuvieron que pasar 3 años para recolectar más información. Nancy Fernández, de 16 años, sobrina de Crisóstomo, denunció ante la fiscalía a su tío y a Marcelino Vargas, Florian Nina, Wilson Ramos, Guido Vargas y Marcelo, apodado Mokotaki, como responsables del asesinato de los 4 secuestrados. Marcelino Vargas confesó su participación, pero dijo que Crisóstomo Rodríguez fue quien los asesinó. Al respecto, Crisóstomo se refirió de la misma manera, pero culpando a Marcelino. Agregó
que él solamente cavó las fosas y enterró los cuerpos. Wilson Ramos fue quien identificó a David Andrade como un conocido volteador de droga y por eso lo capturaron. La esposa de Crisóstomo Rodríguez declaró que lo vio llegar con la ropa manchada de sangre el día del asesinato, por lo que fue aprehendido junto con los demás involucrados. Nancy también identificó a Margarita Terán y a Evo Morales como los autores intelectuales del crimen. Comentó que Morales dijo que los hicieran desaparecer. Años después, Filemón Escobar comentó durante un programa de radio que Morales estaba presente en el Chapare en un ampliado de emergencia con 200 personas el día del asesinato, afirmando que acabaron con la vida de los esposos Andrade por órdenes de Morales. Filipo, aprovecho el contacto para preguntarte, cuando mataron a los esposos Andrade, tú estabas en el Parlamento también, ¿cómo te enteraste de esto? ¿Tienes algo que contarme sobre esto? ¿Sobre qué, hija? Sobre el asesinato de los esposos Andrade, que... Mira, te voy a dar los datos, ¿ya? En reunión de más de 200 personas se resolvió el asesinato de los Andrade. Me estás dejando fría. ¿En reunión de quiénes? ¿En reunión de quiénes? De los cocaleros en el trópico, en Villa Tunari. Hubo un ampliado entonces y ahí se decidió matarlos. ¿Estaba Evo? Sí, él presidió la reunión con la Margarita Terán, los más radicales. ¿Tú estuviste entre ellos? Lógico, pues, estoy al centro de las cosas escuchando. ¿Y cuál era el debate? Porque los tipos habían abusado mucho. Eran los más jodidos en el trópico para la depresión. Y entonces se tomó la decisión de la venganza. Sí, así es. Y el debate era cuando los Andrade ya estaban secuestrados. Sí, así es. Bueno, Filemón. Oye. Quería saber eso porque yo... ¿Y sabes otra cosita? ¿Qué? Uno de los Andrade estaba en la casita de la Margarita Terán. Entonces, de la casita de que se habla era de la Margarita Terán. En el trópico, ahí estaba. Filemón, ¿te opusiste a esto o no? No, calladito. Si eran abusivos, no podía defenderlos. Bueno. Sin embargo, ambas acusaciones nunca se pudieron confirmar de manera oficial. Evo dijo que se trataba de una demanda inventada, promovida por el gobierno de ese entonces para desacreditar aún más al movimiento cocalero. El proceso fue cerrado. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que el caso estaba cerrado y Evo Morales estaba excluido porque no hubo ningún elemento que lo vincule con el caso. Además resaltó que era muy curioso que Filemón dijera en esa entrevista que estuvo presente pero no hizo nada, es decir, se estaba involucrando en el caso indirectamente como cómplice. Sino que además en esta declaración que hace el señor Filemón Escobar, él dice que él participó de una reunión donde se habría planificado este hecho, ¿no? Entonces, si él ha participado, se está autoinculpando. El señor Escobar no debería declarar ante la prensa, debería declarar ante la justicia, debería entregarse a la justicia, pues si él estuvo en una reunión donde se planificó la muerte de los esposos Andrade y se cayó hasta ahora, no solamente ha sido copartícipe, cómplice, encubridor, ¿no es cierto?, autor intelectual probablemente, entonces él debería presentarse voluntariamente a la justicia. En cuanto a Margarita Terán, dirigente cocalera y posterior constituyente del MAS,
fue detenida por un periodo de 90 días, pero salió con medidas sustitutivas. En 2008, su hermana, Elba Terán, fue arrestada en Cochabamba con 147 kilos de cocaína, pero tras pagar la fianza de 100.000 bolivianos, salió en libertad. En el año 2020, Elba Terán nuevamente fue detenida por el mismo delito. Esta vez, sin embargo, enfrentó cargos por narcotráfico y le dieron una sentencia de 15 años en el penal de Palmasola. Sandra López, viuda del sargento de policía Julio Beramendi y la familia del teniente David Andrade, siguen sosteniendo que fue Evo Morales el responsable del secuestro y asesinato de sus familiares en el año 2000. Los esposos Andrade dejaron huérfano a su hijo de 3 años de edad. Como ellos gozaban de inmunidad, no se pudo hacer nada. Después subieron al poder y se hizo mucho más difícil. Teníamos los testigos, teníamos todo para que se haga justicia. Aquí la pregunta, más allá de esta historia que la conocemos por la prensa, señora Judith Maico, ¿qué información ustedes tienen de lo que pasó, no es cierto? Sabemos que fueron secuestrados por cultivadores de coca, que fueron vejados, que fueron torturados, que se les quitó miembros incluso del cuerpo. Es una historia realmente escalofriante. Ustedes de primera mano estuvieron atentos porque tuvieron testigos incluso y acceso a esa información. ¿Qué pasó realmente, según ustedes, con los esposos Andrade? Bueno, según a lo que nosotros nos enteramos, porque recibimos una llamada del comandante de Humopar que mi hermano estaba perdido, nosotros fuimos hasta allá. Primero fue mi mamá, que fue a la primera que llamaron, luego nosotros fuimos allá y nos mostraron el lugar donde le habían detenido. Le encerraron en una escuela por un tiempo hasta que se reúnan, eso es lo que nos dijeron, hasta que se reúnan con el dirigente, que entonces Evo Morales, a decidir qué iba a pasar. Luego le llevaron, y eso con seguridad, le llevaron a la casa de Margarita Terán. Eso yo sé, yo vi, encontraron el celular de mi hermano en la casa de ella. A esa razón, supimos que estuvo allá, que realizó todo. Después seguimos con la investigación, seguimos buscando. Hubo gente que se apiadó de nosotros porque era como buscar una aguja en un pajar. El Chapare es realmente inmenso. Pero hubo gente que se apiadó y nos dijeron que mi hermano había sido agarrado ahí y que había sido torturado, pero que no podían hablar más, porque en el Chapare imperaba la ley del silencio. Hasta ahora, yo estoy aquí 20 años, 19 años, porque me vine después, y tienen su propio código, que va desde quitarles las tierras hasta lincharlos. Yo vi el código, lo tenía la policía, porque eso se sacó de la casa de Margarita Terán. Tienen su propio código de ley, donde no tiene nada que ver el código de Bolivia. Ellos hacen sus propias leyes. Desde entonces hasta ahora yo creo que no ha cambiado nada. Esperemos que ahora la gente allá goce de sus derechos, porque hay gente que está en contra de eso. Por eso es que nos acercaron y nos dijeron a nosotros dónde podíamos encontrar a él. Sandra López contó en una entrevista que le pidió de rodillas a Evo Morales que le diera la ubicación del cuerpo de su esposo, a lo que Evo le respondió lo siguiente: ¿y qué hay de los hermanos cocaleros muertos en el Chapare? Los medios de comunicación no informan eso.
Solamente hablan de los policías fallecidos. Después de eso, no le dijo nada más. El caso de los esposos Andrade pasará a la posteridad como uno de los más extraños, envuelto en una aura de misterio y conflictos políticos de por medio que contribuyen más a la polémica, dificultando llegar a una respuesta oficial. Porque cuando uno ya llega a lo que es el límite de la perversidad, o sea, pasa ese límite, ya van escalando, van cometiendo peores cosas, ¿no? Como Evo y la pedofilia y todo ello. No es la primera vez que Evo Morales es acusado por delitos sexuales con menores. En el Explainer te recordamos los 3 casos que están detrás del expresidente y jefe del MAS. En 2008, el entonces vicepresidente Álvaro García Linera dijo en un discurso público que en 2019 Evo quería jubilarse de la política en el Chapare con su quinceañera. Desde entonces se han destapado los escándalos con menores. El primero salió a la luz en 2016. El caso Zapata fue expuesto por el periodista Carlos Valverde. Se reveló que la expareja de Evo Morales era Gabriela Zapata, quien se había beneficiado siendo gerente de la empresa china CAMSE con 7 contratos millonarios. Zapata aseguraba tener un hijo con Morales, que el mismo Evo reconoció públicamente. De la madre de mi hijo. Según el certificado de nacimiento del supuesto hijo, Ernesto Fidel Morales Zapata, ella dio a luz con 18 años y se embarazó de Morales a los 17, siendo menor de edad, pero el certificado fue eliminado. Y los informes ecográficos que ella mostró indicaban que tenía 20 años al momento de estar en gestación. Finalmente nunca se mostró al supuesto hijo, y el caso terminó enredándose más. Zapata dijo que el niño falleció e incluso llegó a pagar a otros padres para que le presten un niño y presentarlo como propio. Irregularidades que la llevaron a la cárcel. Nunca se supo toda la verdad. El segundo caso fue denunciado en agosto de 2020, bajo el gobierno interino de Yanine Áñez. Noemí Meneses fue detenida junto a su hermana por usar un vehículo oficial de manera irregular, pero al revisar su teléfono se encontró una serie de fotografías en las que aparecía junto a Morales en la residencia presidencial de San Jorge, la Casa del Pueblo, el avión presidencial y compartiendo dormitorio con Evo, e incluso junto al actual presidente del país, Luis Arce. En ese momento Noemí tenía 19 años, pero mensajes de texto revelaban que la relación con Morales había iniciado cuando ella tenía 14 años. Te deseo un feliz aniversario. El mes que viene estaremos juntos. Ha sido una trayectoria de 5 años juntos. Te amo mucho. También acompañó a Evo Morales a Argentina y México después de su renuncia. El último caso en salir a la luz es el de Cindy, que actualmente tiene 24 años. La Fiscalía de Tarija emitió una orden de aprehensión contra Evo Morales en septiembre de este año debido a una investigación por estupro y tráfico que fue desactivada. El informe detalla que quedó embarazada de Morales cuando tenía 15 años y presionada por sus padres para mantener la relación a cambio de beneficios en el movimiento al socialismo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos eso. Bien, una vez ¿y qué es el bien? El bien relativamente es más fácil, su definición concepto. El bien es la verdad. Todo lo que es real, todo lo que es verdadero, siempre va a ser bueno, por más de que lo verdadero sea doloroso, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que buscar la verdad, porque la verdad nos va a llevar a tomar decisiones correctas, más que todo en lo que es la política. El comunismo relativamente lo que persigue es una sociedad donde no existan leyes ni Estado. ¿Ya? Nunca se ha llegado al comunismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la idea de Marx, él decía, el socialismo es el camino al comunismo. ¿No? O sea, tenemos que hacer que todos los países sean socialistas para que un día, cuando todos los países sean socialistas, entonces ya se entre a la segunda fase, que es el comunismo. ¿Qué significaba el comunismo? Relativamente se basaba en lo que era la República de Platón, ¿no? Entonces ellos decían, se puede hacer una sociedad donde todos sean iguales, todo sea común, donde todo sea repartido equitativamente, ¿no? Entonces era más que todo utopía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tomaba en cuenta de que el ser humano es existencia y esencia. Por ejemplo, todos los seres humanos,
cuando tenemos propiedad privada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Si tenemos nuestra casita, siempre vamos a buscar de que sea mejor. Entonces, tenemos un mejor trabajo, invertimos en la casita, tenemos un mucho mejor trabajo, entonces le ponemos una piscina, le ponemos ya algo más bonito, o sea, cuestión de que podamos vivir mejor, ¿no? Esto hace de que el ser humano no sea conformista. Y cuando el ser humano no es conformista, al menos por el lado bueno, entonces lo que hace es que su sociedad progrese, ¿no? Eso también le da inventiva, le da el desarrollo de ciencia, tecnología, que es algo que el comunismo relativamente no acepta. ¿Por qué? Porque la idea del comunista o del comunismo es crear una sociedad donde todos tengan por igual, nadie tenga más que los demás, donde todos trabajen de acuerdo a sus talentos, digamos, ¿no? Pero sin dinero, y tampoco sin Estado y sin leyes, donde ni siquiera hayan gobernantes, ¿no? Por eso es que nunca nadie ha llegado a lo que es el comunismo, ¿no? Para que podamos entenderlo de una mejor manera, y que bueno, es un sarcasmo, ¿no?, que utilizamos en política, lo que quieren los comunistas es crear como la aldea de los pitufos. Todos hemos visto la aldea de los pitufos en la caricatura, ¿no es cierto?, donde había un papá pitufo, que por eso también le han puesto una gorrita roja, sus pantaloncitos rojos, por el comunismo, ¿no? Y ahí no tenían dinero, todos vivían de acuerdo a sus capacidades, ¿no?, y talentos. Había el pitufo goloso, filósofo, ¿no?, y todos vivían supuestamente en comunidad y felices. Entonces, a eso es a lo que quería llegar el comunismo, donde nunca se ha logrado llegar ahí. ¿Cuál es la razón por la que nunca se ha llegado al comunismo? Es porque para tratar de llegar a una sociedad perfecta o ideal, el socialismo ha tenido que convertirse en régimen, ¿no? Y para convertirse en régimen, obligatoriamente han tenido que utilizar métodos, no métodos, por ejemplo, de la propiedad, de evitar de que haya propiedad privada, entonces que todos tengan propiedad común y todo ello, ¿no? Cuando nosotros sabemos que un gobierno es autoritario o totalitario, o sea, cuando podemos decir, hay una gran diferencia entre el gobierno de Evo Morales y el gobierno de Bachelet, por ejemplo, en Chile, ¿no es cierto? ¿Por qué sabemos que el gobierno de Evo Morales ha sido un régimen? ¿Por qué? ¿Y por qué se estudia el masismo como un régimen? Porque tiene características de Cuba y Venezuela, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el análisis preliminar, ¿no es cierto? Cuándo ha nacido, quién era su máxima autoridad, quién estaba acreditado, su historia, ¿no? O sea, todo estaba bien hasta su segundo mandato, porque el movimiento al socialismo no ha nacido como régimen, pero ha ido adquiriendo aspectos del régimen cuando ha empezado a juntarse con lo que eran estos gobiernos, ¿no?, de Venezuela, Cuba, Ecuador, Irán, ¿no?, en ese tiempo, que esos ya eran regímenes. Cuba, por ejemplo, ha sido uno de los regímenes que más se ha mantenido en el mundo, ¿no? Gracias a Cuba también Venezuela ha logrado convertirse en un régimen. Ecuador era un régimen, ¿no? El gobierno de Irán, que siempre ha sido un régimen, ¿no? ¿Cuándo sabemos que un gobierno democrático se convierte en régimen? Porque basan su accionar en un planeamiento a nivel político. Eso ya es guerra política. Tienen un cuasi sistema de organización interna poco desarrollado, ¿no? Su sistema de organización externa se divide en dos. Uno que es su estructura, su estatuto orgánico, donde se enmarcan comisiones, ¿no? Y el otro que es sus sistemas técnicos, operativos y ejecutores. Esto, por ejemplo, a nosotros nos enseñan más que todo en lo que es guerra política, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son sus sistemas técnicos, operativos y ejecutores? En elecciones nacionales como en la Asamblea Constituyente se utilizaron operaciones políticas y estratégicas, basadas en reglamentos militares. Estas operaciones y estratégicas correspondieron a ¿qué? En operaciones psicológicas compraron medios de comunicación, ¿no? Compraron organizaciones sociales, compraron organizaciones religiosas, ¿no? Muchos, y actualmente creo que siguen, ¿no? Muchas iglesias cristianas, hasta Evo lo nombraron, si no me equivoco, le bautizaron y cosas así, ¿no? Por interés. Más se vio esto en Sucre, para David Sánchez, que él era cristiano, entonces utilizaron todo lo que era el sistema de iglesia cristiana
para, como un método de operaciones psicológicas para lograr adhesiones, ¿no? En operaciones políticas se anexaron a lo que era la COT, sindicatos, organizaciones sociales, ¿no? Lograron lo que era ejecutar las operaciones de control, Federación de Campesinos, Centrales Campesinas, Subcentrales, SUTCB, Federación de Mujeres Bartolina Sisa, etc., ¿no? Estas operaciones de control, ¿qué significaban? Como en Cuba y Venezuela, ¿no? Ponían a miembros de partidos para que ellos sean los dirigentes de estas federaciones. Entonces pagaban para tener el control de las asociaciones sindicales, organizaciones sociales, etc., ¿no? En operaciones de devastación trabajaron contra Podemos y Unidad Nacional, que representaban una amenaza seria a lo que era el masismo, ¿no? Luego se estrellaron contra lo que era la religión católica, ¿no? Por ejemplo, sabemos de que hicieron acusaciones contra el cardenal, los mismos masistas, ¿no? Y sobre todo ejecutaron lo que es operaciones parapsicológicas dirigidas. Hemos visto que es parapsicología, o sea, porque ha caído el socialismo en Rusia, era por la clase de ayer, ¿no?, que hemos visto de los astronautas en la Salyut, los milagros y todo eso, ¿no? Entonces el MAS, ¿qué es lo que ha hecho? Ha utilizado lo que era la cosmovisión andina, ¿no? Y en Cuba se basan en parapsicología, en lo que es la Santa Muerte, ¿ya? Ellos tienen un sistema de santería. ¿Qué es la santería? Es el culto a la muerte. Entonces ellos lo que hacen es adorar a lo que tienen santitos, ¿no? Así en forma de esqueleto y todo ello. Si ustedes preguntan en internet y todo ello, ¿no? Ponen santería cubana, ahí les va a aparecer todos los rituales que ellos hacen. Y también a nivel político. O sea, esos temas son bien tétricos, ¿no? Cuando uno se mete a estudiar a fondo eso, es bien complicado. ¿Por qué? Porque así como existe la parapsicología del bien, como hemos visto, ¿no?, con los ángeles en la Salyut, los milagros, también existe la parapsicología del mal. Durante años circularon historias diabólicas y aterradoras de los dictadores Fidel Castro y Hugo Chávez Frías, que para muchos eran difíciles de creer. En particular, cuando se hablaba de los rituales satánicos para sostenerse en el poder, muchos lo consideraban simple conspiración, otros hablaban de manipulación psicológica, pero esta noche un protagonista rompe el silencio. El padre José Palmares tuvo muchos años cerca de Hugo Chávez Frías. Está convencido que el propio diablo se lo llevó al infierno. Por cierto, ¿recuerdan su último discurso antes de irse a La Habana a un tratamiento médico por el cáncer? En esa transmisión, una inexplicable sombra apareció tras el dictador. Nosotros y técnicos de televisión no la pudimos explicar. ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva la vida! ¡Hasta la victoria siempre! Chávez fue a La Habana porque los santeros cubanos, los babalaos cubanos, los brujos de Castro, después del golpe de Carmona, ellos quisieron amarrar y consolidar y atornillar a Chávez en el poder, desde el punto de vista del esoterismo político. Y por supuesto, tienen que hacerlo en base a un rito de pacto diabólico. Ese rito, por la caducidad, dura 10 años. Y el diablo solamente te da, Alejandro, 3 cosas. Te da poder, fama y dinero. No te da más nada. Y lo hizo Chávez. Allá él se llevó de Venezuela a 23, de 16 a 23. A veces sumo 23, a veces solamente contabilizo 16, pero tengo en cuenta en los últimos momentos que fueron 23 líderes religiosos, entre católicos, protestantes, brujos, de cualquier religión. Entre esos fueron 3 sacerdotes católicos. Hoy por hoy, la mayoría, yo diría casi todos, no tengo conocimiento desde que me vine al exilio hace 8 años, perdí el contacto con mucha gente, pero de esos 23, casi todos han muerto.
y han muerto de manera violenta, de manera inesperada, de manera súbita y sorpresiva. 3 sacerdotes católicos murieron. Uno murió de manera natural, otro lo asesinaron en un hospital de Maracaibo y otro fue asesinado en su despacho de un balazo que le dio un militar. Fue asesinado. Es decir, mataron a todos los que fueron testigos de ese pacto fáustico. El padre Palmar confirmó un hecho muy oscuro. Asegura que Fidel y Chávez hacían rituales sacrificando la vida de menores de edad. En ese pacto, Chávez utilizó vidas humanas, niños que traían de Bolivia. Esto me lo confesó un mismo piloto de la Fuerza Aérea Venezolana que de manera inocente llevó niños para La Habana y después cuando regresó preguntó por los niños y por eso se dio cuenta que había llevado niños para el sacrificio. El caso de niños que yo sepa era para, él era palero, él hizo, él cuando fue, cuando Caldera lo libera y él fue a ese año en 1994, va en diciembre a Cuba, él se hace santero, después babalao, palero, y entonces usaba sacrificios de niños y de los lateros también en Caracas, 19 lateros para bañarse con sangre. Eso, bueno, los animales del zoológico del Pinar, el famoso tigre del Pinar, hizo una ceremonia también allá en los Valles del Tuy, en una de esas ciudades donde hizo, no me acuerdo el nombre, fue Santa Teresa, una de ellas, donde hay un cuartel militar, y esa noche también con el tigre del Pinar también hizo ceremonia. Pero es que ya con el chavismo yo creo de todo, donde hasta iban personas y hasta niños o personas muy jóvenes a estos rituales de sacrificio, porque Chávez era fanático del tema de la santería, y eso vaya que es una realidad. De hecho se convirtió en una moda en la Fuerza Armada, y bueno, había personas que no se devolvían de esos sacrificios. Eso es lo que se rumoraba dentro de la Carlota. A mí no me consta, no llegué a verlo. El padre José Palmar pertenece a la Iglesia Católica. Su especialidad es el exorcismo y entiende perfectamente lo que son los pactos oscuros y sobre todo la obsesión de Hugo Chávez, que por poder fue capaz de negociar con el diablo su propia vida. Cuando Chávez me invita a La Habana hace 24 años para que lo acompañe a hacer el pacto fáustico, cosa que yo totalmente me negué. Y ahí comencé yo a ver de que no era un mundo político sano, de que no era un mundo político honesto, de que él era el padre de la criatura de la corrupción galopante. Yo ahí empecé ya a tener conciencia de que estábamos frente a un error. Y recuerdo perfectamente que después que Chávez vino de La Habana, después del 17 de mayo, él me vino a reclamar por qué yo no fui a La Habana. Y yo le dije, no, yo no voy a hacer pactos diabólicos. Y él vio que ya desde ese momento yo estaba en la otra orilla. Pero sin embargo yo estaba almacenando pruebas, Alejandro, porque yo sabía que la oposición en ese momento estaba haciéndole una especie de beneplácito a Hugo Chávez Frías. Tuve 4 años con la nariz tapada, aguantando vejámenes, aguantando humillaciones. Ellos perfectamente sabían, y muchos de ellos me decían, esta es una quinta columna, me decían. Cuidado con el cura Palmar, que es peligroso. Ve que se va a hacer escuálido, me gritaban otros militares. Hasta que en el 2006, el 12 de octubre del 2006, y esto yo lo he dicho al cansancio, en un juego de béisbol en Maracaibo, en el Fuerte Mara, yo allí pude comprobar de manera fehaciente de que Hugo Chávez Frías era el gran comandante de la corrupción, del narcotráfico y del terrorismo en Venezuela. Y ya yo vi que ya ese segundo Chávez no olía a demócrata, olía a comunista. Y luego el Chávez después del 2002, después del Carbonazo, ese fue el Chávez satánico, el Chávez despiadado, el Chávez que ya utilizaba la brujería y utilizaba
todo ese esoterismo político para dominar, para coaccionar. Uno de los momentos más polémicos del chavismo ocurrió cuando sectores oficialistas adaptaron el Padre Nuestro a la figura de Hugo Chávez, algo que fue duramente criticado por la Iglesia Católica y por amplios sectores religiosos. Para muchos, aquello representó un límite peligroso, la transformación de un líder político en una figura casi sagrada. Chávez nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros, los y las delegadas. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu legado para llevarlo a los pueblos de aquí y de allá. No nos dejes caer en la tentación del capitalismo, más líbranos de la maldad de la oligarquía, como el delito del contrabando. Porque de nosotros y nosotras es la patria, la paz y la vida. Por los siglos de los siglos, amén. ¡Viva Chávez! ¿Qué? Yo lo digo sin complejo ningún tipo. Tú eres padre de los revolucionarios de este continente. Tú eres el Padre Nuestro, le dijo Neruda a Bolívar, y yo te lo digo a ti. Le pido permiso a Neruda. Padre Nuestro que estás en la tierra, en el agua y en el aire. Que todo se centró en un Cristo diabólico que Chávez trajo para poder realizar de manera simbólica y de manera, diríamos, semiótica la maldad en Venezuela. Y por supuesto que ese pacto te hace que el diablo te entregue fama, te entregue poder, te entregue dinero, y tú tengas que luego de tu muerte física, tu alma ya no le pertenece a la eternidad, sino que tu alma le pertenece a la condenación eterna, que es la tiniebla, como dice Jesucristo, el rechinar de dientes. Los golpistas del 4F estaban presos y yo acompañé a la familia de los golpistas y me decían algunos soldados del 4 de febrero que estaban presos: no, Chávez está ya brujeando, Chávez está ya, le está bajando el espíritu de no sé quién, Chávez está hablando con Maisanta, Chávez está haciendo pactos. Por supuesto, era una situación en la cual yo tenía que poner mis dudas, porque no lo había visto, hasta que el 17 de mayo, que se cumplen ahora el próximo domingo 24 años, yo voy a hacer acá en Orlando una misa ya de cierre final de ese pacto, con varios sacerdotes y videntes que vamos a formar parte de una gran misa universal acá, que cualquier funcionario público, sea un simple portero de un ministerio o de una gobernación, hasta el ministro más connotado y poderoso de Miraflores, tenían que ser babalaos, tenían que ser santeros cubanos, tenían que ser brujos. Es decir, se constituyó como política de Estado la brujería en Venezuela. Para el religioso, el verdadero drama venezolano es que muchos líderes terminaron pareciéndose más entre ellos de lo que la gente imaginaba. Su crítica no distingue colores políticos. Y no sé si algún día hubo una oposición decente. En ese momento la oposición estaba del lado de Chávez. Yo veía cómo al lado de Chávez iban los líderes de la oposición a hablar con Chávez, a negociar con Chávez. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y hoy por hoy la historia me ha demostrado que Chávez no me dijo mentira, que en verdad se hizo una oposición a su propia manera de ver y de hacer las cosas. Y todavía fecha, Alejandro, que yo dudo de esta oposición partidista. Y siempre he estado muy claro, Alejandro, de que la oposición tiene dos vertientes. La oposición partidista, que es la cómplice, que es la alacránica, que es la que está allí chupando las mieles del poder, que nos utilizan, que utilizan nuestros muertos, nuestros presos políticos, nuestros exiliados. Y la otra oposición, la decente, la responsable, la honesta, la genuina, la fiel, que es la oposición ciudadana, que muchas veces nos hemos equivocado. No solamente nos equivocamos los que estuvimos con Chávez, también nos hemos equivocado los que estuvimos con Rosales, los que estuvimos con Capriles, los que estuvimos con Leopoldo López, y ahora, lamentablemente, parece que nos estamos equivocando con el caso de María Corina Machado. Bueno. Estos días me trajo una señora un Cristo allá donde tengo la misa en Clermont todos los domingos.
me llevó un Cristo y me dijo, sí, mire padre, este Cristo me lo dio mi mamá, me lo dio mi suegra, pero mi suegra hace brujería. Y yo le dije, ni se te ocurra que yo te lo bendiga. Porque precisamente el satánico utiliza los elementos religiosos para meterse dentro del mundo espiritual. Así como lo hizo Chávez con un crucifijo de una medida de San Benito Abad que se le volteó, lo puede hacer cualquiera. Y por supuesto, habrá la buena intención de la gente de entregarle rosarios, escapularios, pero eso no indica de que todo el que te guinde un rosario, te guinde un escapulario o un Cristo o un objeto religioso en el cuello es para bien. Ella debe estar siempre en continua situación de oración, de liberación y de protección, porque uno no sabe, Alejandro, cuál es la intención de cada persona que se te acerca y de cada ser humano que trae un sortilegio en alguna prenda religiosa. Y por supuesto, ella tiene que estar siempre con mucho cuidado. Son unos verdaderos vagabundos del cardenal para abajo. Una cuerda de vagabundos que deberían ir a trabajar. Deberían ir a trabajar. Ni trabajan, ni hacen nada. ¿Con qué moral sale este cardenal? ¿Con qué vergüenza? Es un sinvergüenza, cardenal. ¿Con qué vergüenza sale ahora este maleante? Lo que provoca es aplicarle la ley de vagos y maleantes. Pal dorado, a la sembrar papa, a limpiar baño. Allá el señor cardenal. Si Cristo estuviera vivo aquí presente físicamente, lo sacaría de allá. Al rato llegó el cardenal, a quien Dios tenga en la gloria, aunque yo creo que me lo voy a conseguir en el infierno. En un momento estremecedor, Palmar dice sentirse todavía perseguido por recuerdos, culpas y sombras. Quizás lo más aterrador de esta noche no fue escuchar hablar de poder, rituales y sacrificios humanos, sino escuchar a un hombre admitir que nadie puede acercarse tanto a la oscuridad sin terminar marcado por dentro. Soy Alejandro Marcano Santelli y esto fue Sin Filtro por Univista TV. Nos vemos en una próxima oportunidad. No, ¿qué es justamente esto de la santería cubana? Donde adoran a la Santa Muerte, tienen rituales con ketamina, tienen rituales con lo que es, no recuerdo el nombrecito, pero sacan del pez gordo, tetradotoxinas, ¿no? Que les inyectan a cierta gente para que los tengan como zombies. ¿Ya? Entonces, cuando uno estudia todo eso, porque eso también se lleva en guerra política, nosotros nos enseñan todo eso como conocimiento de las otras armas, ¿no? Cuando tú aprendes lo que es la tetrodotoxina, que es una sustancia que sacan del pez globo, y cómo es que los cubanos utilizaron ello para volver relativamente zombies a sus ciudadanos, ¿no? Porque es una droga tan fuerte que te quita la voluntad, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de que existe tanto el bien como el mal. Y aquí lo aplicaron en lo que es parapsicología dirigida, referida a cosmovisión andina. Por ejemplo, hacían sus rituales donde mataban llamitas, ¿no? Llamitas, y de una forma bien brutal. O sea, les cortaban su cuellito estando vivas y la sangre lo derramaban por todo el sector. Eso es parapsicología dirigida relativamente, ¿para qué? Para que el mal pueda enraizarse en lo que es política. Entonces nosotros como políticos tenemos que saber que existen esos métodos, ¿no? O cuando quemaban los zullitos, ¿no? De llamitas y todo eso, que también relativamente son rituales nigrománticos, ¿no? Aunque ellos lo disfrazan como cultural. Porque cuando nosotros estudiamos esto, o sea, ¿de dónde viene esto de quemar las llamitas, de presentar las ofrendas a la Pachamama? Viene justamente del Imperio Incaico. Pero en el Imperio Incaico, como les había mencionado, ellos hacían sacrificios humanos. En el ritual de Capacocha, que es lo que hacían, llevaban a sus niños, como les había explicado en la anterior clase, ¿no? Llevaban a niños pequeños, les hacían caminar, los mataban, los momificaban y los ofrecían a sus dioses, ¿no? Cuando llegaron los españoles les dijeron, no hagan eso, está mal. No pueden quemar niños, no pueden hacer eso, no pueden hacer sacrificios humanos. Pero ellos se empecinaban, porque era su cultura, y lo hacían de ocultas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los españoles? Les dijeron, ya, tanto que quieren hacer sus rituales, háganlo, pero no con niños, háganlo con suyos de llamitas.
Entonces saquen nomás a los, tanto que ustedes dicen de que tiene que ser algo puro y todo eso, entonces saquen nomás a los bebés llamitas y con eso hagan sus rituales. De ahí parte todo lo que es cosmovisión andina. Lo malo es que muchos de las cosmovisión andina no saben que de ahí parte sus rituales. O sea, es una emulación a lo que los incas hacían con los pequeños en sacrificios humanos. Y los católicos, españoles católicos, les obligaron a que ya no hagan eso, que si que tanto querían hacer eso, lo hagan con llamitas. Y hasta ahora se mantiene, ¿no? Entonces, relativamente, eso es lo que pasó con el gobierno de Evo Morales, ¿no? Que utilizaban lo que era medicina tradicional, rituales nigrománticos en contra de la Iglesia Católica, porque se acuerdan de que hasta fueron y quemaron, si no me equivoco, quemaron hasta iglesias y todo ello salió en medios de comunicación, ¿no? Y luego, ¿cómo sabemos de que el MAS fue un régimen? Porque tenemos una cronología detallada de las actividades en el poder, ¿no? Cómo adoctrinan en la EMI el socialismo a futuros comandantes y jefes de Estado Mayor bajo la tuición y supervisión de militares venezolanos y cubanos. Ahí es donde ellos crean la escuela antiimperialista, ¿no es cierto?, donde mandaban militares a adoctrinarse en lo que era Cuba y Venezuela. Cambian la cúpula militar, el Estado Mayor, jefes de departamentos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y todo eso, ¿no? Ordenan la destrucción de toda la información de inteligencia que vincule a Evo Morales con el narcotráfico, ¿no? Ordenan la destrucción total de toda la información de inteligencia respecto a cualquier actividad del narcotráfico, ¿no? Entonces, cuando entró Evo Morales, expulsó a la DEA, ¿no? La CIA y la DEA presentan un informe respecto a las actividades de encubrimiento de Evo Morales al narcotráfico, ¿no? Que relativamente lo hicieron antes de irse, ¿no? Evo Morales asiste a la elaboración del Plan Dignidad elaborado por Venezuela, que trata sobre la expulsión de la CIA y la DEA del suelo boliviano. Todo esto nosotros lo sacamos de informes de inteligencia de esa época, o sea, la cronología de cómo fue que ellos administraron el Estado. Nosotros tenemos que saber ello para saber qué es lo que no se debe hacer, ¿ya? Luego, Evo Morales expulsa a la CIA y la DEA del suelo boliviano, así también al canciller Philip Goldberg, ¿no? Sin organismos de inteligencia norteamericana, planea la toma de poder de los poderes legislativo y judicial para conseguir financiamiento. Para eso recurre a Juan Ramón de la Quintana, quien planifica la introducción del contrabando a Bolivia, operación que no resulta porque los miembros del COA no son del MAS. ¿Se acuerdan de los camiones de Quintana, no es cierto?, donde lo implicaron a Quintana con contrabando, ¿no? El narcotráfico colombiano FARC ofrece su ayuda y Evo Morales acepta. Se realiza la designación de objetivos siendo los primeros miembros de la oposición. Bajo el plan de legitimidad se realiza la convocatoria a Asamblea Constituyente. En la Asamblea Constituyente, por ejemplo, sacaron a la Iglesia Católica de la Constitución Política del Estado, ¿no? Realizan la elección de los asambleístas asegurando escaños, ¿no? El proyecto de Constitución llega a Venezuela con sus formatos operativos en base a los estudios de inteligencia realizados por militares venezolanos y cubanos infiltrados bajo el esbozo de médicos venezolanos y cubanos bajo el programa de Operación Milagro. ¿Se acuerdan de que Cuba mandaba médicos y hacían operaciones gratuitas? La mayoría ni siquiera eran médicos, eran técnicos en medicina, algo así como paramédicos, ¿no? Sí sabían operar, pero no eran médicos. La mayoría, como eran técnicos, eran del SEBIN venezolano o de la MININ cubana, ¿no? Y llegaban más por tareas de inteligencia. Se desarrolla el Plan Cáucaso para Chuquisaca y Pando y se lleva a cabo, ¿no? En Chuquisaca logran el resultado esperado con la muerte de 3 chuquisaqueños y la humillación de campesinos, lo que da lugar al juzgamiento de autoridades chuquisaqueñas con lo que es la masacre de la Calancha. ¿Se acuerdan? Cuando murieron, todo ello, ¿no? En Pando logran la aprehensión y encarcelamiento del prefecto Leopoldo Fernández, gracias a la masacre del Porvenir planificada por el gobierno. Ahí es donde Evo dictó estado de sitio, ¿no? Muchos dicen, no hubo estado de sitio en el gobierno de Evo. Sí hubo. Hicieron estado de sitio en Pando y con eso fue que lo cazaron a Leopoldo Fernández. Y hubo también una masacre total. Y para cazar a la demás oposición, prepararon las condiciones para la toma definitiva del Poder Judicial y la eliminación de la oposición radical en base al Plan de Operaciones Rosa.
¿no? Lo que pasó en el Hotel Las Américas. Entonces ahí ya con el tiempo se vio de que era verdad, de que ha sido todo planificado por Cuba y Venezuela, donde ejecutaron a lo que era Rosa, ¿no? Aparecen los videos y actualmente sabemos de que no ha sido una sublevación, ha sido una masacre que el mismo gobierno de Evo ejecutó, ¿no? La presión es demasiada en la conciencia de algunos militares quienes filtran la información de la Operación Cáucaso a los medios de comunicación, ¿no? Salieron algunos esbozos de que la operación en el Hotel Las Américas era una masacre planificada por el gobierno. Carlos Valverde denuncia esos hechos. Logran tomar el control de la Corte Nacional Electoral, así como de la Fiscalía General. No. Diseñan el plan de elecciones bajo el asesoramiento militar de Venezuela, quienes diseñan y manejan el sistema biométrico. Por eso es que en las posteriores elecciones de Evo, había hasta muertos que votaron por Evo. Hay una profesora que lanzó su libro, donde hay con pruebas muestra de que hasta muertos han hecho votar para Evo, para que se mantenga en el poder, ¿no? Se logran los resultados obtenidos de acuerdo a estimaciones estratégicas desarrolladas por el Grupo de Guerra Política, integrada por generales venezolanos y bolivianos, ¿no? Luego realizaron las elecciones judiciales de las listas elegidas por el Congreso, lo que descartaba cualquier participación de oposición o neutrales, asegurando jueces y magistrados masistas como candidatos. Como les dije, cuando nosotros sabemos que un gobierno se convierte en régimen, cuando toma el control de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Cómo hicieron para tomar el control del poder judicial los masistas? ¿Se acuerdan que convocaron a lo que era la elección de las elecciones judiciales, las primeras, ¿no? Eso ha sido todo un plan diseñado por Cuba y Venezuela, donde les han metido el dedo a la boca, bueno, nos han metido el dedo a la boca a todos los bolivianos, ya que las listas, ¿no? De candidatos han sido elegidas por el Congreso, han hecho lo que hacían en Cuba, ¿no? Donde a los miembros de su partido los han metido como candidatos. Entonces es un engaño generalizado, porque teníamos que elegir de entre puro masistas a los que eran menos masistas, digamos, ¿no? Y esa ha sido una operación militar para tomar el control del poder judicial. Por eso es que, ¿se acuerdan de que la misma oposición estaba en contra de que veten a los de oposición o neutrales? Porque cuando el Congreso dijo, no, este va, este no va, eligieron a todos los que eran masistas para que entren como candidatos a elecciones judiciales, ¿no? Luego tenemos las muertes debido a la represión policial, ¿no? Con fuentes, ¿no? Luego las imágenes de los conflictos en la Calancha, por ejemplo, como murieron 3 jóvenes, hubo más de 300 o 400, si no me equivoco, mutilados, la masacre en Caranavi, ¿no? Lo que es la agresión a los indígenas del Tifnis. Aquí fue cuando a Fernando lo patearon, ¿no? A Fernando Vargas del Tifnis lo patearon, agarraron a los del Tifnis por tratar de construir una carretera, ¿no? Luego los muertos de Yapacaní, ¿no? Y como el gobierno de Evo Morales dio golpes a gobiernos, alcaldías y gobernaciones, ¿no? Acusándolos, esto se llama laupa en guerra política, ¿no? Entonces los acusaron de diversos delitos y ejecutaron todo esto para sacar a alcaldías. Por ejemplo, en Punata sacaron a lo que era Víctor Valderrama con la acusación formal y fue sustituido por Leticia Camacho del MAS para tomar la alcaldía de Punata, ¿no? En Sucre sacaron a Jaime Barrón con acusación formal y asumió el interinato Verónica Berríos del MAS, ¿no? Donde después hubo elecciones y ganó Moisés Torres, ¿no? En Chuquisaca. Luego en Bermejo sacaron a Delfos Burgos con acusación y fue reemplazado por Marcelo García, ¿no? En Potosí sacaron a René Joaquino, quien fue suspendido y asumió Zenón Gutiérrez de Alianza Social. En Guarne sacaron a Nils Carmona, ¿no? Y lo reemplazaron por Mario Cronenberg, ¿no? Que era masista, igual, bueno, que sigue siendo masista, ¿no? En Moro sacaron a Lucio Rojas del Partido Verdes y fue suspendido. Fue suspendido y no hay datos actualizados, no hubo datos hasta ese tiempo, ¿no? A quienes hicieron renunciar en Quillacollo a Héctor Cartagena, ¿no? Luego renuncia y asume Carla Lorena Pinto por el MAS, ¿no?
Luego en Buenavista, Vladimir Chávez, que renuncia y asume René Vega del MAS, ¿no? Entonces, todo esto se llama operaciones de control, operaciones de guerra política. Por eso sabemos de que el gobierno del MAS ha sido un régimen, porque eso es lo que hacen los regímenes, ¿no? Obligan a renunciar o les ponen juicios, ¿no? O los cesan directamente. En Yapaqueni, por ejemplo, David Carvajal fue destituido por conflictos con la población y fue reemplazado por Zenobio Meneses del MAS, ¿no? Así, de todos modos, en el libro están todos los que en esa época han sido objeto de golpes, de penetraciones, alcaldías y gobernaciones, ¿no? Luego tenemos en gobernaciones, el caso más conocido era el de Leopoldo Fernández, el gobernador que ha sido defenestrado en Pando, ¿no? Y luego tenemos a Mario Cosío en Tarija, que también lo defenestraron los masistas, ¿no? A Ernesto Suárez, gobernador defenestrado por el departamento en Beni, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber, esto más que todo lo llevamos porque es nuestro país, porque es Bolivia. Entonces tenemos que saber también de que ha habido regímenes, así como el de Hugo Banzer Suárez, como el de Mesa, ¿no? La dictadura de García Mesa. Por eso es que también nosotros, cuando afirmamos de que el gobierno de Evo Morales ha sido un régimen, estas son las pruebas, no todo lo que ellos han hecho, porque esto es algo que no se debe hacer. Un gobierno democrático lo que hace es tratar de gobernar para todos, pero también con lógica y criterio. No tiene que evitar de que entre gente perversa al poder, porque se sabe que cuando entra gente perversa, lo que ellos van a hacer es, se van a tratar de subir encima o tratar de financiar lo que es golpes de Estado contra el propio gobierno. Y ese es un error también que está cometiendo Rodrigo Paz. Por ejemplo, cuando él no ha organizado bien lo que eran las subnacionales, donde él debería de haber puesto personas que sean loables, que sean capaces de ganar elecciones en diferentes departamentos, elecciones a gobernación y alcaldías. Porque cuando uno es político, tienes que tratar de tener el control de la mayor parte del territorio, pero un control democrático para tener legitimidad, ¿no? O sea, tienes que tener tu gente, tienes que tener personas que valgan la pena dentro de tu partido, tienes que tener militantes y simpatizantes que crean en tu causa, ¿no? Y llevarlos a ellos al poder, más que todo tener gente lo más limpia posible para llevarlos de candidatos y sea la misma gente quienes te den el poder. ¿Qué es el poder? El poder es el control que tú tienes sobre determinado territorio en base a tu estructura orgánica, ¿ya? Entonces, cuando tú logras que la gente de determinado territorio te apoye, ahí estás logrando un control legítimo. ¿Por qué? Porque ellos, por su propia voluntad, están apoyándote. Eso significa de que vas a tener gobernabilidad, que es algo que Rodrigo Paz y sus asesores no saben, ¿no? O sea, como no estudian política, ese es uno de los errores enormes que cometió en las subnacionales. Pusieron a gente que no tenía nada que ver. Por ejemplo, aquí en La Paz, ¿no es cierto? Su candidato a alcalde era un tal Nemo, que nadie lo conocía. Y cuando él se presentó en entrevistas, resultó que era un rockero, si no me equivoco, era un cantante, algo así, que nada que ver. O sea, ni siquiera inspiraba, pues, confianza, ¿no? Por eso es que la gente dijo, no, mejor votemos por otro, y Nemo salió al último, casi al último, ¿no? Entonces, y lo mismo hicieron, ¿no? En otros departamentos. Pusieron gente desconocida, o sea, no se organizaron bien los del gobierno. ¿Por qué? Porque no les interesaba. Y eso era lo raro, porque a un político lo que más te interesa es tener gobernabilidad. Y para tener gobernabilidad, tienes que ganarte las elecciones de tu partido, o sea, poner buenos candidatos para que tú puedas tener el control sobre ese territorio de forma legítima,
no cuestión de que las personas te apoyen por su propia voluntad, sino vas a tener que recurrir a la violencia para tener el control de ese territorio. Por eso estamos en el actual caos en el que estamos. Como Rodrigo y sus asesores no han trabajado en la cara a las subnacionales para tener el control territorial de determinada población, actualmente son 32 municipios que el MAS tiene control, ¿no? Desde Cochabamba, por ejemplo, con la gobernación, donde está Loza. Desde aquí en La Paz, Doc Weiler, que es masista, aunque él diga que no, pero en la realidad sí lo es. Nosotros en el ámbito de inteligencia sabemos que es, porque está metiendo a toda la gente que estaba en el MAS antes con Evo, los está metiendo dentro de la alcaldía, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando tú tienes a tus contrarios dentro de un poder, o sea, dentro de un territorio con poder económico? Haces que ellos mismos financien la caída del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque los mismos funcionarios públicos se deben al partido, tienen que dar sus diezmos, y el partido, ¿qué es lo que hace? Reúne todos esos recursos para ver en guerra política cómo hacer que el gobierno dure menos, ¿no? Otro de los errores grandes que está cometiendo el gobierno de Rodrigo Paz es no sacar a los funcionarios públicos que eran masistas, ¿no? Según lo que ellos dicen es porque no hay personas que puedan administrar de mejor forma, ¿no? Y es el mismo error que ha cometido Yanine Áñez. ¿Cómo han financiado las masacres de Sencate y Sacaba en Yanine Áñez? Han sido justamente con los aportes de los funcionarios públicos que Yanine Áñez tampoco sacó, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo ella? Los dejó nomás en su lugar y ellos seguían aportando al MAS. Por eso es que toda la movilización de Sencate y Sacaba iban de los mismos aportes de los funcionarios. Eso nosotros tenemos que saber para no cometer esos mismos errores. Cuando llegamos al poder, tenemos que trabajar directamente, máximo en 1 o 2 meses, trabajar en lo que es estructura orgánica. Luego, en el siguiente mes, en el 4.º mes, máximo trabajar en estructura territorial. O sea, tener nuestros dirigentes de juventudes, dirigentes de profesionales, tantos, ¿no? Meter a nuestra gente a trabajar al Estado, obviamente, con las capacidades que tengan, ¿no? O sea, tienen que tener títulos y todo ello. Para luego trabajar en estructura territorial, que es circunscripciones y distritos. O sea, tener dirigentes de circunscripciones, de distritos, tantos. Eso nos asegura gobernabilidad. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si alguien quiere levantarse, como tú tienes el control de ese territorio, entonces lo que haces es ya prever, ¿no? Entonces las mismas autoridades te van a avisar a que hay un grupo que quiere levantarse, ya sean sus pedidos legítimos, ¿no? Entonces ahí ya tú directamente negocias. A ver, si lo que están pidiendo es factible y es bueno para la comunidad, les das. No, pero si no es factible y quieren hacer, digamos, su sublevación, entonces ahí tú lo que haces es los juzgas y evitas de que pase lo que ha pasado actualmente. ¿Por qué? Porque el MAS, como tiene actualmente el control de las 32 municipios y de una gobernación, ¿no? Que es la de Cochabamba, fácilmente, relativamente podría, y en eso están trabajando, ¿no? Voltear al gobierno. Por eso es que la política es toda una ciencia. Cuando tú eres político no puedes decir, ya he llegado al poder y me vale, ¿no? Y ahora voy a ser feliz y voy a viajar a donde me dé la gana, ¿no? No puedes hacer eso. Llegas al poder, y en política nos enseñan esto y ustedes tienen que aprender. Es más fácil llegar al poder que mantenerse en el poder. ¿Por qué? Porque para llegar al poder es facilito ser oposición, ¿no? Ejemplo, el gobierno mete la pata en algo, ¿no? Y es fácil criticar, así como tú lo haces, ¿no? Que han hecho esto mal, que deberían de haber hecho esto, ¿no? Lo mismo que hacía Goni. Yo me acuerdo que una vez Carlos de Mesa le dijo a Evo, ¿no? Si tanto tú piensas que administrar el Estado es fácil, tú ven, haz tu propio partido político y administra, y a ver cómo lo haces. Y eso se lo ha tomado en serio Evo, ha hecho su propio partido y ha ganado, ¿no? Pero la ventaja de Evo es que él tenía el apoyo de quienes sabían hacer regímenes, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, ¿no? Irán, Rusia relativamente, ¿no? Y es lo mismo que está pasando con el gobierno de Rodrigo, ¿no? Si no me equivoco, creo que Lupo le dijo a Argollo, si tanto tú piensas que es fácil administrar el Estado,
hagan su propio partido político. A los de la COBRE les dijo, ¿no? Hagan su propio partido político y echen a gobernar. Y ahí van a ver qué tan fácil es. Es el mismo error que está cometiendo que cometió Carlos Mesa, ¿no? Entonces es más fácil ser oposición que ser gobierno. Es más fácil llegar al gobierno que mantenerse en el gobierno. Porque cuando tú estás en el gobierno, es responsabilidad. Responsabilidad primero con tu gente, o sea, quienes te han apoyado. No puedes ser desleal con la gente que te ha apoyado. Y eso lo sabe cualquier político que estudia política. Quienes no saben eso son los politiqueros, ¿no? Cuando un politiquero promete oros, cielo, la luna y todo ello, ¿no? Y con estas promesas tiene harta gente, ¿no? Y logra de que voten por ellos, ¿no? Cuando son desleales con esa gente que ha votado con ellos, caen y ya no se levantan. Claro ejemplo, como les dije, Eva Copa, Santos Quispe, el Negro Arias, que también ha sido desleal con su gente, ¿no? Y actualmente lo que está haciendo Rodrigo Paz. Al no ser leal con tu gente, ¿qué es lo que provocas? Provocas que tu misma gente que te ha apoyado se den la vuelta. Y una vez que se dan la vuelta, forman parte de la oposición, ¿no? Y ahí pierdes todo el esquema que tú deberías de haber armado entrando en el poder, ¿no? Que es estructura orgánica y territorial. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber, ¿no? Y esa es la razón por la que el MAS ha sido un régimen, ¿no? Porque ha cometido todo lo que no debía hacer, ¿no? Pero por mantenerse en el poder, para Evo el fin justificaba los medios, lo mismo que para Venezuela o Nicaragua, ¿no? Venezuela, Nicaragua o Cuba, ¿no? Que para ellos también el fin justificaba los medios. Bien, con eso terminaríamos lo que es las corrientes políticas autoritarias o totalitarias, ¿no?